Nos complace dar la bienvenida esta mañana a don José Gómez Cerda, un histórico sindicalista dominicano, probablemente el que más ha escrito sobre el sindicalismo en la República Dominicana, presidente actualmente de la Asociación de Periodistas y Escritores, miembro del jurado de los premios Caonabo de Oro, que por cierto próximamente entregarán otra vez los premios, es secretario general de la CAS, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y también de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, la Alimentación y la Hostelería. Y actualmente es presidente de la Central Latinoamericana de Adultos Mayores. Bueno, José, dinos tú, después de tantos años de darle seguimiento, ¿qué pasa con el movimiento sindical? ¿Se ausentó? ¿Ya se extinguió? Bueno, no se sienten vamos a hablar primero. En 1880, los caballeros del trabajo de los Estados Unidos hicieron unas protestas y manifestaciones para pedir, solicitar que se dedicara un día a los trabajadores. Y desde 1882, 2 años después, se estableció en los Estados Unidos que el primer lunes de septiembre, o sea, hoy sí, es Día del Trabajo. 4 años después pasaron los acontecimientos del 1 de mayo de los mártires de Chicago. Y el movimiento sindical internacional y nacional adoptó el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Estados Unidos se mantuvo al margen de esa fecha. Y Estados fecha. Unidos mantuvo su Día de Trabajo. La República Dominicana es el único país del mundo actualmente que no celebra el 1 de mayo el día como está establecido. ¿El único? El único país del mundo. Todo el mundo celebra el 1 de mayo como se celebra la Nochebuena el 24 de diciembre o el 27 de febrero, y nosotros es a lo que venga. El movimiento sindical ha demostrado una debilidad porque ni siquiera eso ha podido mantener que se celebra el 1 de mayo. Hasta en tiempo de Trujillo se celebraba el 1 de mayo. Nosotros mantenemos firme la celebración del Día de las Mercedes, la Virgen de los Conquistadores. Nosotros actualmente, el mundo entero está en una crisis política y sindical. Porque el sindicalismo, si uno no entiende la política, no puede entender el sindicalismo. Los acontecimientos últimos, por ejemplo, en Argentina, la pérdida del peronismo frente a Macri o la destitución de Dilma en Brasil afectan indudablemente a los trabajadores, porque fueron gobiernos que lucharon y habrán tenido problemas porque no han mantenido el poder, pero indudablemente que son gobiernos que demostraron tener interés en los trabajadores. Tanto en Argentina como en Brasil, estamos hablando de los 2 países más grandes, o 2 de los países más grandes de América. No, del sur son los 2 más Entonces, grandes. la política tiene mucha influencia. Nosotros, por ejemplo, aquí en América Latina, o lo que llamamos las Antillas Mayores, son 5 países. Son 5 sistemas políticos diferentes, por lo tanto hay 5 movimientos sindicales diferentes. República Dominicana, Cuba, Haití, Jamaica y Puerto Rico son diferentes. Entonces, la política tiene mucho que ver con el movimiento sindical. Parte de la debilidad del movimiento sindical se debe a la política. Ustedes recuerdan que antes habían diputados sindicalistas, no empresarios, sino sindicalistas, que fueron como Henry Molina, Nelson Marmolejo, Fernando de la Rosa, y Fernando Guante y otros más. Casi siempre había un viceministro de trabajo que fuera un sindicalista. Todos los partidos políticos tenían un departamento sindical, que uno tenía los problemas, tenía que buscar. Ya todo eso desapareció. Ni hay funcionarios sindicalistas, aunque hayan apoyado públicamente al gobierno, no le han dado ningún puesto, ningún cargo en el poder. Entonces, esto tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que ha pasado? La agenda del movimiento sindical a nivel mundial ha cambiado. Antes habían 3 tendencias sindicales, o sea, había la Federación Sindical Mundial, que eran comunistas, había las SIOLS, que eran socialdemócratas, y los sindicatos cristianos. Después que terminó la Guerra Fría, eso terminó. Entonces hay una sola central sindical. Esa central sindical lo que hace es adoptar los acuerdos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. En la OIT es tripartito, hay 2 representantes de los gobiernos, 1 de los empleadores y 1 de los trabajadores. Lo que ellos acuerdan
es un acuerdo tripartito, pero el movimiento sindical lo asume como si fuera su política y al hacer eso asume la política de los gobiernos y las políticas. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, los salarios. En la República Dominicana, no solamente que los salarios están bajos, sino la lucha de los salarios es una lucha perdida para los trabajadores. ¿Por qué? Porque se comienza a pedir 100%, después 60%, después 40% y tanto. Llegan, por ejemplo, a un día un 12%, pero ya los productores, los empleadores, han aumentado los costos de los artículos de la canasta familiar. Pero ¿cuántos son los trabajadores dominicanos que se benefician con aumento de salario? El 25%. ¿Por qué? Porque el 57% está en el sector informal, hay alrededor de un 13% desempleados, quiere decir ya el 70% está fuera de combate. Pero cuando usted va a comprar, no le preguntan si es desempleado, si es del sector informal, sino los precios los tenemos que pagar todos, que hayamos recibido o no. Otro de los problemas que nosotros tenemos es el problema del objetivo del sindicalismo. O sea, el sindicalismo, desde que se fundó, es para defender los derechos y las libertades de los trabajadores en todas partes del mundo. Aquí hay una complicidad de las centrales sindicales con los gobiernos y no se ven demostraciones, no se ven, por ejemplo, en la OIT, que es lo que se dice, bueno, en la República Dominicana hace más de 40 años que los sindicatos no hacen huelga. Y es verdad, no hay huelga. Y es que no hay problemas. Claro, hay problemas. Por ejemplo, ¿qué hace? Discutir los salarios solamente es el plan A número 1, esa es la ruta de las centrales sindicales. Y en eso se pasa. Cada 2 años. Bueno, cada año, todos los años es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Pero sindicalismo se establecen cada tiene 2 que años. defender al trabajador no solamente como productor, sino también como consumidor. Van a subir el peaje a partir de hoy. ¿Eso afecta a quién? Bueno, los choferes se mueven porque tienen intereses, pero a todos que nos va a afectar. Todo el que tiene un carro que pasa va a tener que pagar, sea desempleado, sea trabajador, sea del sector informal, lo que sea. Las centrales hablan de eso, ¿no? Cuando suben los precios del arroz, del aceite, de cualquier producto, las centrales están ausentes. No hay una defensa de parte de las centrales para defender a los trabajadores como consumidores. Y ahí es que está el grave problema, porque el salario es relativo de acuerdo al poder adquisitivo que uno tenga. Si las cosas están caras, aunque le aumenten el salario, estamos muy mal. Aparte de esa nueva forma de gobierno tripartito en lo sindical, presidido por la OIT, que tiene sus repercusiones en la posición que toma el movimiento sindical, la cooptación que han hecho los gobiernos de líderes sindicales, permitiéndole estar en consejos de administración. Yo creo que eso disminuye la capacidad de lucha del movimiento sindical, pero quiero que te refieras también al hecho de que el 56 o 57% es empleado informal y una buena parte de los formales son empleados públicos. Sí. Entonces, ¿qué capacidad de movilización y presión tiene un movimiento sindical donde la minoría es el que tiene un empleo estable? Bueno, la globalización ha traído un mayor aumento de producción, de dinero, de volúmenes. Indudablemente ha habido un progreso en eso, pero la globalización por la misma tecnología no crea los empleos necesarios de acuerdo al crecimiento de la población. Entonces se va creando un espacio muy grande porque el movimiento sindical depende de los empleos formales. Lamentablemente el movimiento sindical fue hecho y diseñado para el sector formal, como la seguridad social fue hecha y diseñada para el sector formal, no informal. Por eso hay una gran cantidad de trabajadores ausentes. Por ejemplo, aquí nunca ha habido un sindicato de bancos, ni ha habido un sindicato de seguros, ni de los supermercados, ni de las cosas que crecen. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical tiene esa debilidad. ¿Qué es lo que hay que organizar? Por ejemplo, bueno, yo pertenezco y soy creador de la CAS. La CAS tiene, por ejemplo, todos los sindicatos, los hoteles de Punta Cana están organizados sindicalmente y tienen contrato colectivo, pero ustedes no lo sienten, no se mueven.
Y el Porque salario los del hoteles- sector turístico, el los salario hoteles- mínimo sigue sobre 8.000 pesos. Bueno, Menos de 9.000 pesos. sí, ahí hay un incentivo que eso compensa los bajos salarios en ese sector, pero no se siente. O sea, ¿cuál es el principal sector de la economía dominicana? Es el turismo. ¿Están organizados? Sí. Por ejemplo, la CAS tiene organizado, Punta Cana tiene en Puerto Plata, pero el movimiento sindical en los hoteles usted no puede entrar como entraba antes. Esos son prisiones prácticamente y no hay expresión pública de los problemas que hay en ese sector. Entonces, la agricultura, antes nosotros teníamos, ustedes recordarán que la CAS cuando se formó tenía dos fuerzas principales, los campesinos en Fedelat y los trabajadores azucareros en Fentraca. Bueno, porque eso era la economía de aquella época, la economía era agrícola y dentro de la agricultura el azúcar era la columna vertebral. Ahora, ¿qué es lo que crece? Bueno, crece el transporte, crecen las comunicaciones, crece el turismo, crece la zona franca. El sector Y, financiero. y en el esos sector sectores, el financiero, movimiento sindical. el movimiento ausente. sindical, por ejemplo, en la zona franca. Los sindicatos de los Estados Unidos ayudan a todo el que quiera organizar sindicatos en la zona franca. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es un empleo que ellos han perdido y ellos quieren que retorne otra vez. No es por ayudar a los trabajadores, pero todos los gobiernos lo que ofrecen a los inversionistas extranjeros, que es paz laboral, y paz laboral quiere decir aquí no va a haber sindicato. Entonces, todas las inversiones que se hacen en la zona franca, en la agricultura no hay crecimiento como habían antes de Pero eso de explica organización. entonces que el nivel de salario se mantenga el poder adquisitivo del salario, según el Banco Central, está en el año 1991. 25 años de retraso tiene. Sí, pero Juan, tú sabes que el salario tiene que ver mucho con el costo de la vida. No es el volumen. Yo digo, por ejemplo, yo fui secretario general de la CAS. Cuando yo era secretario general de la CAS, yo ganaba 400 pesos. Si a mí me hubieran dicho que a mí me iban a dar una pensión de 5.100 pesos, yo hubiera dicho, pero este es un sistema maravilloso. Pero yo con 5.000 pesos ahora no puedo hacer lo que yo hacía con 400 Y esa es la pesos. pensión del 90% Esa es de los pensionados. de los que estamos pensionados, la mayoría. 5.117 pesos. Sí, 5.127. Entonces, los salarios tienen que ver mucho con el costo de la vida. No es la cantidad de dinero, sino qué usted puede hacer con eso, qué usted puede adquirir, cuáles son. ¿Cómo está la canasta familiar? Bueno, está alrededor de 30.000 pesos. ¿Cómo está el promedio de salario? Está en 12.000 pesos según el sistema de seguridad social. Entonces, cada vez hay déficit que tienen que hacer los trabajadores, irse al sector informal, vender algo de noche, vender donde está trabajando, instalar cualquier negocito de noche. Hoy los el fines de doble semana, empleo y el para triple. eso, doble o triple empleo para poder subsistir, porque no hay. Ahora, el movimiento sindical necesita una renovación. Primero, hay dirigentes que tienen muchos años en la dirección, que ya no tienen creatividad, Exacto. ya están pasados. El mundo ha cambiado, la economía ha cambiado, la política ha cambiado. El movimiento sindical se mantiene estancado en las mismas cosas que hacía. Por ejemplo, crece el sector informal. ¿Tenemos un sindicalista especializado en el sector informal? No, lo que sabemos hacer... Y hay que insistir que es el 57% de los empleos. Claro, el 57% de las personas que trabajan. ¿Tenemos especialistas? No, no tenemos ningún especialista. Porque Pero los el movimiento problemas, sindical los problemas del tampoco sector informal, ¿dónde están? Es con la policía para que lo dejen instalar, es con los ayuntamientos. No son las leyes laborales, ni el salario, ni la seguridad social, porque no tienen nada de eso. Pero que el sector sindical que está representado en la seguridad social no ha reclamado, no ha obtenido que ese 57% de los informales, que serían lo que se llama el régimen mixto, o sea, subsidiado contributivo, se le ponga en vigencia después de 15 años de promulgada Bueno, la ley. eso fue un invento dominicano, porque en ninguna parte del mundo existe eso. Eso es solamente en República Dominicana. El sistema mixto. O sea, en toda parte hay contributivo y no contributivo. El que no es contributivo, entonces la Seguridad Social tiene que buscar para enrolarlo en eso, pero no hay subsidiados contributivos, eso solamente existe en la República Dominicana. Pero ¿y por qué no pude verlo? Si hay el subsidiado. En todas partes, el que porque no el tiene subsidiado, trabajo. José, es individual que se busca. Sí, pero y hay el informalidad. contributivo subsidiado sería individual también, pero Bueno. ese va a dar una parte del costo. Bueno, por eso, ¿qué es lo ¿Por que qué sucede? si unos trabajadores pueden pagar una parte
A eso no se le incorpora y a los que no pueden pagar nada se le ha incorporado. Bueno, por ejemplo, yo te digo, en Uruguay, ¿qué hay en Uruguay? En Uruguay hay contributivo o no contributivo. Entonces, usted es, por ejemplo, un profesional y usted gana mucho dinero, usted tiene que pagar su parte contributiva. Si no tiene y tiene salario bajo, el Estado asume esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque la seguridad social es una responsabilidad del Estado. En todas partes del mundo, la salud y las pensiones son responsabilidad del Estado. La República Dominicana es uno de 14 países que tienen experiencia de la privatización de la salud y las pensiones. 14 países que están en experiencia. Usted ha visto lo de Chile, donde nació lo de pensiones, y en Colombia lo de salir, de privatizar. Nosotros estamos en una experiencia. Entonces, en todas partes del mundo, tú ganas poco, tú vas a la seguridad social. Y la seguridad social entonces te estudia y te dice, tú vas a pagar tanto. Si tú ganas poco, el Estado asume. Porque, por ejemplo, aquí hay mucho en el subsidiado. ¿Qué es lo que es el subsidiado? Es lo mismo que dan los hospitales públicos, porque son los mismos hospitales y son los mismos médicos. Al Estado no le cuesta nada incluir 40,000, 50,000, 600,000. Bueno, José, pero hay otro sector que es importante, son los asalariados del Estado. Y como tú hay un 20% que todavía gana 5,117 pesos en el Estado, empleados, sí. Así como hay muchos que ganan 800,000 y 500,000. Porque la ley en la República Dominicana prohíbe que los empleados públicos estén sindicalizados. Bueno, solamente hay dos sectores sindicalizados, que son los maestros y UNACE o las enfermeras, porque eso lo determinó el doctor César Estrella Sadrá cuando era ministro de Trabajo, sí, que lo aceptó. Pero la ley prohíbe la sindicalización en el sector público. Así es, pero de todas maneras los sindicatos están reclamando el cumplimiento de la ley de salario del sector público que se promulgó hace 3 años. Bueno, el sindicalismo no reclama nada, no es solamente eso, ¿no? Todas las cosas, problemas que hay aquí, el movimiento sindical está ausente. Entonces es necesario una renovación en la conducción de las organizaciones desde las bases, para que haya una nueva mentalidad, para que el movimiento sindical comprenda que el mundo ha cambiado, que la política ha cambiado, que la economía ha cambiado, el mundo social ha cambiado. Y el movimiento sindical tiene que adaptarse a los nuevos tiempos en los cuales el sindicalismo es el organismo representativo. Quiere decir, el sindicalismo tiene valor en todas partes. ¿Quiénes luchan con la cuestión de las pensiones en Europa? Son los sindicatos. ¿Quiénes están discutiendo en Chile la cuestión de las FP? Son los sindicatos. ¿Quiénes lograron que en Argentina se le devolvieran los fondos que eran privados al sector público? Son los sindicatos. Entonces, el sindicalismo de aquí tiene que entender que son los representantes de los trabajadores para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de ellos y de su familia. Brevemente, ¿qué experiencia hay de la labor del sindicalismo en los empleos informales? Bueno, muy poco, porque como dije anteriormente, el movimiento sindical fue diseñado para el sector formal. Entonces no hay el movimiento sindical una renovación. Por ejemplo, la gente que trabaja con las cosas modernas de ahora, de computadora, todo eso, ¿quién lo organiza? Nadie. Porque el movimiento sindical no tiene gente preparada. ¿Quién organiza el sector informal? Nadie, porque el movimiento sindical no tiene eso. Ahora hay que saber, antes, aquí en República Dominicana, el movimiento sindical tenía un espacio, que era el representante del sector social. Aparecieron las ONG, aparecieron la sociedad civil y han ocupado sitios que antes le pertenecían al movimiento sindical, pero han venido con personas preparadas y capacitadas en su especialidad, que el sindicalismo no puede competir, tiene que ceder su espacio. Pero el sindicalismo, por ejemplo, no está participando para nada en las luchas o en las demandas sociales por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Ahora mismo hay un movimiento en la sociedad civil y todavía no se ha visto una sola organización porque no está sindical. En la agenda del movimiento sindical. El movimiento sindical se ha dedicado a pedir aumento de sueldo cada año, esa es la única lucha que se hace, después no hay manifestación. Uno va a la OIT y ¿qué le te dicen? Hace 40 años que no hay huelga en la República Dominicana, eso es la paz laboral. No hay problema, paz laboral. Y es que no hay problema, claro hay problema, en todas partes del mundo hay problemas. Entonces es una debilidad del movimiento sindical
el no tener una agenda para compenetrarse, para participar, para representar dignamente a los trabajadores en los conflictos que tenemos. Por ejemplo, yo trabajo con los adultos mayores. No hay ningún derecho de los adultos mayores dominicanos para nada, aunque la ley, la Constitución lo establece. ¿Qué dice la Constitución? Que esto es un Estado social, no un Estado económico ni político, social. ¿Dónde está la parte social? No hay, la aplicación no hay. Todos los derechos que dicen de los adultos mayores o envejecientes en la ley de seguridad social no se aplica. Lo que dice la Constitución no se aplica. Lo que dicen las recomendaciones internacionales no se aplica nada. Entonces, bueno, hace falta que el movimiento sindical entre en una renovación, que cambie su estilo. ¿Y quién aboga por los adultos mayores en el país? Porque tú presides la Central Latinoamericana de Adultos Mayores. Bueno, nosotros tenemos aquí los de diversas organizaciones, entre ellos los asegurados del Seguro Social. Ahora estamos participando, que van a venir a este programa, un grupo de asociaciones de pensionados, que son de la UAS, están de la Corporación de Electricidad, están los militares. Estábamos buscándolos en estos días. Sí, sí. Entonces, bueno, se está creando una nueva organización de adultos mayores que yo espero que esa pueda ayudar. José, finalmente, tú eres un pensador humanista, reivindica el humanismo cristiano, los grandes pensadores digamos, del siglo pasado, del humanismo cristiano, de los este Maritain, Munier, sí. Munier y muchos otros. Teilhard de Chardin también. Sí. Bueno, pero ¿hacia dónde apunta un mundo donde cada día las máquinas van a sustituir más a los seres humanos? Ya se están produciendo casi ya los automóviles que no van a necesitar choferes, los autobuses tampoco, los trenes tampoco. Hay muchas tareas en los hoteles que la van a realizar Autómatas. Serán automatizados. Automatizadas, y otros que la van a hacer, ¿cómo se llaman esos monigotes? Robot. Esos personajes que crean dirigidos electrónicamente. Sí. Ya hay hoteles donde están Sí, haciendo yo he estado en asistidos por Suiza ellos. en un hotel que es mecánico, tú Mecánico. no hay empleado. El empleo. Solamente mete la tarjeta, te ¿Cómo va da a la ser la llave del hotel, sociedad? te entro y te sirve y ya. Esa sociedad que concentra en 65 personas en el mundo, la gran mayoría de la riqueza, el 1% de la población que tiene la misma cantidad de riqueza que el 99%, y cada vez menos empleo, con una sociedad que sigue creciendo el número de personas, digo, cada año. Bueno, yo ¿Cómo tú prevés esa expliqué sociedad? anteriormente, la globalización crea riqueza, crea dinero, crea producción, pero no crea empleo, porque los empleos se van automatizando. Fue como la revolución industrial. Antes el hombre trabajaba con el agua, el fuego y el viento, vino la máquina y la máquina desplazó a muchos. Siempre va a haber trabajo, siempre va a haber creación, y se van a crear y pero va a haber menos oportunidades. Por ejemplo, la educación, ustedes que son expertos en educación, en todas partes la educación va para formar la gente del mundo del trabajo. Aquí nadie sabe por dónde va el gobierno en producción de empleo, ni en producción de qué. En otros países te dice, vamos a trabajar en la industria textil, por ejemplo. Bueno, ¿quiénes van a sembrar el algodón? ¿Quiénes van a quitarle la semilla al algodón? ¿Quiénes van a hacer el hilo? ¿Quiénes van a hacer los telares? ¿Quiénes van a hacer las cosas modernas? Entonces la educación va en base a eso. Aquí las universidades van por un camino, el gobierno va por otro, los empresarios van por otro. ¿Quiénes son los que están más preparados en todo esto? Los empresarios, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen preparación, capacitación para saber dónde van a invertir y en qué van a invertir y cómo van a ganar. Vamos a agradecer la participación de José Gómez Cerda, dirigente sindical de mucho tiempo, pero con una gran percepción, clarividencia de las cosas que deben suceder en el movimiento sindical. Acá dejó claramente establecido que es necesaria una renovación en la dirigencia sindical para que se conecte con las nuevas realidades del mundo moderno, no del que fue, sino del que es y del que será. Y en la medida de que haya esa renovación, podrá tener una mayor participación en el movimiento Y que nos sindical. muestre sus últimos libros, que quería está publicando libros y los tiene en las redes, además. En la elaboración de libros digitales. Por ejemplo, este es un libro digital sobre la historia del sindicalismo dominicano, desde
José Eugenio Cunjar a principios del siglo pasado hasta el año pasado. Este es un libro sobre la cultura dominicana. Este libro tiene 100 videos sobre cultura dominicana, 50 breves historias de los que más han contribuido a la cultura dominicana. Y este es un libro sobre las ideas políticas. Aquí tiene todo esto. Estos libros tienen las cosas modernas que hay. Quiere decir, en un libro de esto, usted puede entrar a las redes sociales, usted puede leer los periódicos dominicanos en tiempo real, puede oír emisoras y puede ver programas de televisión. Bueno, José, vamos próximamente, te vamos a invitar, aunque sea una jornada extra, para que hablemos de de esos libros digitales tuyos y de cómo se puede acceder y las contribuciones tan extraordinarias que estás haciendo en esa dirección. Es Muchas un gracias aporte de los trabajadores, porque tu esto ha comenzado por los trabajadores, no por los intelectuales, no por las universidades, sino por el movimiento sindical. Muchísimas gracias.